Yo creo que de alguna forma siempre estuve orientada al servicio. Cuando empiezo mi carrera también lo hago dentro del área comercial y atendía clientes. Entonces siempre tuve esa conexión, digamos, que yo le llamo una vocación de servicio. El bienestar también implica sentirte bien en un lugar de trabajo. Por eso es que vienen los conceptos de seguridad psicológica, por ejemplo. Porque claro, tú puedes poner clases de baile, clases de yoga, lo que quieras, pero si en tu equipo tú no tienes la posibilidad de ser auténtico, entonces tampoco tienes bienestar. Por eso hace un rato comentábamos este concepto de seguridad psicológica, ¿no? Que ya también es algo de lo que se está hablando y que tiene que ver justamente con eso, con la posibilidad de ser auténticos, de ser vulnerables, de poder también ver hasta dónde puedo llegar y, como tú dices, crear ese ámbito de confianza. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos en un capítulo más del podcast Humanízate by Humain. Y hoy me acompaña una gran invitada directamente desde el Perú, Lourdes Caña, para hablar de un tema que no hemos tocado hasta ahora en ningún capítulo, que tiene que ver con el bienestar organizacional. Les cuento un poco de Lourdes. Ella es administradora de empresas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene un MBA que hizo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y certificada en competencias avanzadas de coaching ontológico en la Escuela Internacional Hacer Sentido. Actualmente es responsable de la estrategia de bienestar corporativos en Jamban y mentor coach en el Diplomado de Liderazgo Organizacional e Inteligencia Emocional de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Pero ¿quién mejor que ella misma nos cuente quién es y en qué está actualmente? Bienvenida, Lourdes. Hola, Diego. De verdad que, bueno, primero estoy feliz de poder conversar contigo. De verdad que nos debíamos esta conversación ya hace algún tiempo y me encanta que haya pasado de una declaración a una realidad. Así que gracias. Efectivamente, hoy trabajo en bienestar organizacional, pero ya te iré contando seguro en el transcurso de la conversación de toda mi historia profesional, ¿no? Tengo 20, claro, sí, más de 20 años de experiencia en el mundo corporativo. Y sí hubo un punto de quiebre en mi vida personal que me llevó a replantearme y a reconectarme con mi propósito de vida, que es lo que hago actualmente. Dejémoslo hasta ahí para poder hacer la primera pregunta. Cuéntanos cómo llegaste a este entretenido y lindo mundo también de la gestión de personas. Porque claro, si nos ponemos a pensar, tu background es súper comercial, de administración, ¿no es cierto?, de negocio en sí. Y tenderíamos a pensar que siempre estos roles de bienestar, recursos humanos, lo ocupan más los profesionales de psicología, que tienen que ver más con eso, ¿no es cierto? Entonces, sería interesante saber cómo fue ese punto de quiebre, que a lo mejor lo iba a comentar ahora, de pasar de lo comercial, de un poco por ahí tu inicio en el BCP, que es el Banco de Crédito del Perú, una de las empresas más reconocidas también a nivel latinoamericano de Perú, hasta ahora estar en la posición de encargada de bienestar corporativo en Jamban. Cuéntanos un poco de eso. Yo creo que de alguna forma siempre estuve orientada al servicio. Bueno, de hecho, tengo padre maestro, mi papá es maestro, mi mamá es tecnóloga médica, y desde chiquita en las conversaciones de mi casa siempre ellos comentaban cosas de que tenían que ver con su trabajo. De hecho, mi mamá incluso me llevaba a algunas campañas de salud, y desde chiquita yo tenía esta, digamos, curiosidad y esta afinidad por trabajar por y para las personas, ¿no? Y cuando empiezo mi carrera también lo hago dentro del área comercial y atendía clientes, entonces siempre tuve esa conexión, digamos, hacia de servicio, que yo le llamo una vocación de servicio. Y bueno, la vida se fue dando, pasé por diferentes rubros, por diferentes empresas, hasta que me certifiqué como coach. Creo que ese fue el punto de quiebre, ¿no? Bueno, de hecho, ahí nos conocimos y fue parte de mi proceso de transformación, ¿no? O sea, yo creo que a partir de ahí tomé conciencia de muchas cosas, de mis propias habilidades también, ¿no? Porque muchas veces pasamos por la vida haciendo cosas y, bueno, nos va bien, vamos avanzando, pero llega un punto en el que realmente necesitas parar y preguntarte qué quieres hacer o para qué estoy haciendo esto, ¿no? Y creo que esa fue la gran pregunta que yo me hice. Y cuando yo me certifico
En realidad fui por un tema personal, porque yo soy mamá y también quería trabajar en mi relación madre-hija. Me di cuenta que eso es lo que yo quería hacer y puedo decir que volví a conectar con ese anhelo de cuando yo era niña, que te contaba, ¿no? De esta vocación de servicio. Y ahí dije, yo quiero acompañar a las personas a entrar en este autodescubrimiento, ¿no? Porque a partir de ahí podemos potenciar nuestras habilidades y podemos ponerlas al servicio. Y creo que eso es lo que hoy puedo hacer. Así como yo tuve un momento y una etapa de autoconocimiento y transformación, creo que a través de la gestión de recursos humanos y del bienestar organizacional específicamente, puedo acompañar a personas y a empresas a que podamos construir de pronto un mundo empresarial corporativo más humano, ¿no? Y las estrategias de bienestar es lo que hacen. Y creo que ahí encontré mi lugar. Creo que en recursos humanos yo encontré mi lugar y cada cosa que hago, lo hago pensando en que puedo también generar, así como yo tuve un cambio, puedo generar un cambio en las personas y de manera conjunta poder generar cambios en las organizaciones, ¿no? Así fue como llegué. Y es súper interesante también porque, bueno, estaba leyendo de que también eres docente, o sea, también tienes, finalmente esa vocación de servicio no se ve solamente en lo corporativo, sino que también en la docencia, conectada un poquito más con la academia, y también nace de una necesidad tuya, ¿no es cierto?, de conectar con ese propósito, de lo que sentías, que puede ser o no un poco el aprendizaje que te traspasaron tus padres. Entonces, súper bonito ver cómo de una u otra forma, desde tu ser más genuino, también puedes conectar también con todas las otras dimensiones en las que nos desenvolvemos. Así que es súper interesante conocer también ese quiebre, ¿no es cierto? Ahí me gustaría saber en qué momento en específico dejas como lo comercial y pasas un poco más a este lado más de bienestar, de gestión de personas, un poquito más blanda, como le decían antes, pero hoy en día sabemos que no es tan así. Bueno, yo cuando me certifico, creo que yo termino la certificación con mucha claridad de lo que yo quería hacer, ¿no? Entonces, en realidad voy a decir algo que probablemente se diga mucho, pero que no es suerte, ¿no? O sea, mucha gente me dice, oye, ¿cómo hiciste el cambio? ¡Qué suerte! Me dicen, ¿no? Pero yo realmente creo que la suerte es la conjunción de la preparación y la oportunidad. Bueno, de pronto, personas se enteraban que yo era coach, y por ahí buscaban a alguien, ¿no? Y justo me decían, oye, ¿te interesa? Yo, claro, sí, porque yo ya sabía que eso es lo que quería, ¿no? Porque si me dicen, oye, mira, ¿te interesa? Mira, no sé, de repente sí, podré, no podré, pero creo que el tener claridad de lo que tú quieres hacer te permite tomar decisiones más rápido y te permite ver las oportunidades de manera más clara, ¿no? Y no simplemente dejarte llevar por la vida, sino empezar a ser tu protagonista de tu vida y de lo que quieres hacer, ¿no? Y creo que eso, y mira, yo hice el cambio a los 40 años, o sea, creo que otro gran paradigma que me atreví a cambiar y que me atreví, y que ahora lo comento y lo comparto, es que eh, nunca es tarde. Eso es verdad, o sea, tú puedes hacer un giro en el momento en el que tú lo decidas, ¿no? Y sí, efectivamente hay que tener mucha valentía, hay que tener mucha confianza, esperanza en que te va a ir bien también, en que vas a lograr las oportunidades. En ese momento entro como coach a la Católica porque fue así, o sea, me preguntaron si quería hacerlo y bueno, con mucho miedo dije sí, sí lo voy a hacer y ya tengo varios años ahí acompañando a personas, acompañando líderes, emprendedores y veo y confirmo en cada persona que acompaño, confirmo que ese es mi propósito, ¿no? Igual en el mundo corporativo, o sea, se presentó una oportunidad y yo también la tomé y definitivamente hay todo un proceso, todo cambio trae disrupción en cuanto a lo que yo normalmente hacía, a cómo lo voy a hacer ahora, mucho miedo, podré, no podré, tomarán en cuenta lo que yo digo, pero creo que al final hay que ir poco a poco y creo que los resultados, que no siempre son positivos, porque a veces también nos equivocamos, pero a la larga nos dan toda una experiencia que nos permite continuar, ¿no? Lo importante es que lo haces desde
la vocación de servicio, desde estar al servicio, ¿no? Desde dar lo mejor, mi mejor versión para que realmente poder hacer algo positivo por las personas, ¿no? Bueno, yo creo que ahí también dijiste algo clave, que cuando uno lo hace desde esa base, ¿no es cierto? Desde esa vocación, desde lo que yo quiero, obviamente las decisiones también no van a ser al vuelo, como van a ser un poco más aterrizadas y obviamente van a ser mucho más conectadas con lo que tú realmente estás buscando. Entonces, eso es súper importante porque muchas veces las personas van tomando decisiones o van tomando desafíos sin saber si eso realmente lo conectan con lo que ellos realmente quieren, con lo que realmente se sienten bien o cómodos. Entonces ahí me gustaría también saber, porque sabemos que todo periodo de cambio es un tanto incómodo, ¿no es cierto? Como decías tú, da miedo porque nos estamos enfrentando a algo nuevo, saliendo de nuestra zona de confort. ¿Cuáles fueron los mayores aprendizajes y también cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentaste en los primeros pasos que hiciste este cambio como de esto más comercial, de negocio, hacia el bienestar y cuidado de las personas? Lo más desafiante y el mayor aprendizaje que yo he tenido es hacer una integración entre el negocio y el enfoque a las personas. El bienestar corporativo también implica ir hacia un objetivo, ir hacia el objetivo empresarial, ¿no? Ir hacia el objetivo de la organización. Y cada organización es distinta. Las organizaciones son seres vivos también, ¿no? Y por lo tanto tienen sus prioridades, tienen sus enfoques y entonces no hay que irlo construyendo, ¿no? De a poquitos. Y creo que ahí es importante también, en mi caso, bueno, me ayudó mucho escuchar a las personas. Y ahí, por ejemplo, entró mucho mi ser coach, ¿no? Una de las primeras cosas que yo hice fue conversar, escuchar, indagar, y a partir de ahí conectar o integrar con la estrategia más de negocio, ¿no? La estrategia general. Entonces, bueno, siempre midiendo con mucha data, o sea, es muy necesario, creo que en el mundo del bienestar en general hay que tener mucha información, ¿no? Y la información nos permite hacer, digamos, pilotos también, y estos pilotos irlos midiendo para poder luego encajarlo dentro de una estrategia más grande. Y se va haciendo de a pocos, ¿no? Se va haciendo de manera continua, de manera gradual también, viendo qué funciona, ajustando y tratando de que estas estrategias, procesos y hacerlo y de esa manera se hace algo mucho más completo, ¿no? Más robusto, ¿no? Y eso lo hace más sostenible. Entonces, creo que eso ha sido mi aprendizaje, o sea, conjugar negocio con enfoque, 2, data, medir, buscar, no solamente porque está de moda hacer esto, sino, a ver, está de moda, pero lo necesita mi organización, y eso es algo que creo que nos debemos preguntar todas las personas que estamos dentro de este rubro, ¿no? Y lo último te diría que es integrar a los líderes también, es bien importante, ¿no? Mira, yo creo que ahí también diste algo en clave, que habla de esto de no es uno o lo otro. O sea, a lo mismo que pasa cuando nosotros como personas también nos vamos desarrollando, vamos creciendo, no es como que dejamos de ser esa persona, sino que finalmente utilizamos los recursos, ¿no es cierto? Que lo vemos harto en coaching, utilizamos esos recursos que nos potencian y mejoramos aquellos que quizás, o soltamos aquellos que ya hoy en día no nos sirven. Yo creo que esa transformación que hiciste ahí de llevar o avanzar con eso que traías de lo comercial, ¿no es cierto?, de los datos duros, y fusionarlo un poco con lo otro, con el bienestar, con cómo esto puede ser parte de la estrategia, creo que es clave. Y eso también empuja un poco a la siguiente pregunta que tenía, que era, ¿cómo definirías tú el bienestar organizacional? O sea, ¿qué es? ¿Qué es el bienestar? ¿Por qué es diferente a lo mejor a los otros tópicos que también se toman en recursos humanos en la organización? ¿Y qué papel crees que juega hoy en día la estrategia de una empresa? Mira, a mí me gusta mucho el concepto de bienestar que promueve la Organización Mundial de la Salud,
Ya hoy la Organización Mundial de la Salud ya te habla de bienestar como el estado de estar bien, vivir bien, tener calidad de vida. Y esa calidad de vida se da en diferentes dimensiones del ser humano, ¿no? Entonces tienes una dimensión física, tienes una dimensión mental, tienes una dimensión social, incluso ya hablan de bienestar espiritual, fíjate, ¿no? Entonces, pero claro, a la hora que las empresas buscan el concepto de bienestar para su organización, tienen que ver qué cosa calza con su organización, ¿no? Entonces, yo creo en ese punto es donde tú dices, ah, mira, para esta empresa podemos tomar el bienestar físico, el bienestar mental y el bienestar espiritual. Para esta empresa vamos a tomar el bienestar físico. Creo que el físico es transversal a todas las organizaciones y el mental desde la pandemia también creo que ya es muy relevante. Y también es importante que cada empresa analice y vea cómo es su organización, qué estrategia tiene la organización y en base a esa organización, en esas estrategias, empezar a ver qué otras dimensiones del bienestar. Y algo que a mí me encanta cuando estuve investigando sobre este tema es que la Organización Mundial de la Salud, cuando te habla de salud, no te habla necesariamente de ausencia de enfermedad, de ausencia de un diagnóstico, ¿no? Te habla de bienestar. O sea, la salud y el bienestar están súper relacionados porque tú puedes tener bienestar y está conectado con el bienestar físico, que efectivamente, o sea, de manera tangible te ves cuando tienes o no tienes un diagnóstico, ¿no? El bienestar mental, el bienestar social, que es el tema de los vínculos, ¿no? Cada vez es más importante empezar a tener vínculos más sanos, ¿no? Y claro, eso es bienestar social. Entonces, y el bienestar espiritual porque te conectas con algo más grande, con algo superior, que cada religión o cada persona tendrá su propio concepto de lo que de Dios o de algo más grande, pero creo que es algo en lo que estamos sostenidos, algo en lo que nuestra alma se conecta con algo más allá que de repente no entendemos y no necesitamos entender, pero que nos hace bien y nos hace estar bien, ¿no? Y también nos muestra un poco que a diferencia de antes, somos seres holísticos, o sea, nos componemos de un todo que antes a lo mejor se hacía la segregación, pero hoy en día cada vez somos más conscientes. Yo creo que, como bien dices tú, después de la pandemia, creo que eso aún aumentó mucho más esa conciencia, como que las personas cada vez se preocupan más de su salud mental, de su bienestar en general. Las nuevas generaciones también vienen con esta adopción mucho más arraigada. Entonces, creo que también está habiendo un cambio cultural que yo lo veo muy positivo, en donde las personas también buscan ese bienestar y lo priorizan frente a muchas cosas, a diferencia de cómo pasaba antes. O sea, hoy en día yo creo que el bienestar va por encima de a lo mejor un rol, un cargo, ¿no es cierto? Un nivel económico puede ser. Hoy en día como que la prioridad está mucho más en cómo me siento yo frente a eso. Y bueno, ahí vienen muchas cosas. La otra vez estaba leyendo un artículo que decía que las nuevas generaciones no quieren ser jefes, no quieren ocupar muchos roles de liderazgo por lo mismo, porque adquieren mucho más responsabilidad y a lo mejor en el bienestar que ellos buscan no calza con eso. Entonces, también hay ahí quizás puede haber una puerta a algo que está pasando y alguna crisis también ahí en la fuerza laboral. Sí, y algo bien importante que has dicho es, tú hablas ya de generaciones, ¿no? Y, por ejemplo, eso también, como te decía, forma parte de la estrategia de cada organización y te toca ver, por ejemplo, qué tipo o qué generación o qué rangos de edades son prioritarios o son, digamos, mayoritarios, por decir algo, en tu organización. Y en base a eso, tú vas a tomar ciertas acciones y vas a hacer cierto plan, ¿no? Porque no es lo mismo hacer un plan de bienestar para una organización que de repente solamente trabaja remoto o que solamente el rango de edad está hasta menores de 30, por decir algo, a otro tipo de organizaciones, ¿no? Donde hay otro rango de edad, donde de repente hay mayoría de un género o de otro. Entonces, es distinto. Por eso es que el bienestar es como que yo lo veo como muy dinámico, ¿no? Porque cada empresa va a tener su propia estrategia. Cada empresa va a tener su propia estrategia y va a depender mucho de conocer a la gente que está dentro de la organización, ¿no? Es bien importante saber, escuchar, indagar, observar, ¿no? Qué cosa es lo que se mueve realmente o las necesidades del público. Claro, o sea no podríamos medir
todas las empresas con los mismos indicadores. Finalmente, Así es. cada empresa es un mundo y como bien dices tú, tienen sus propias culturas, tienen sus propias normas, sus propios enfoques, su propia industria. De repente varía mucho por industria también, cómo son las personas. Así Entonces, es. mira, ahí quedó listo el pase para la siguiente pregunta, que era, por ejemplo, ¿cómo medimos el bienestar? Si bien tú me comentabas que hoy en día hace esta fusión entre la data y también a lo mejor estas habilidades más transversales, ¿cómo se puede medir un impacto de iniciativas de bienestar y qué indicadores quizás sean señal de que algo está marcando la diferencia dentro de la organización? Sí, mira, yo como te decía, en realidad el tema de indicadores es mucho a la medida. Ya hay información que está disponible para la organización y que son como que yo los veo como que los puntos de ingreso, los puntos de llegada, la base, ¿no? Por ejemplo, están toda la información que podemos levantar en temas de los exámenes médicos ocupacionales, por ejemplo. Entonces, ahí, cuando tú tienes los exámenes médicos ocupacionales, puedes ver, por ejemplo, qué porcentaje de tu población está en riesgo de ciertas enfermedades. Entonces, ahí ya tienes como un primer parámetro, ¿no? Y si vas a hacer algún tipo de acción, entonces ya tienes un inicio y luego de alguna acción que hagas, ya vas a poder hacer una medición. Otra información son todo el tema de seguros, por ejemplo, toda la data que podemos conseguir a nivel de pólizas de seguro, los incidentes que se dan de manera, o sea, puedes hacer un ranking de, oye, mira, tenemos este tipo de casos ¿no? de siniestros, entonces por ahí tienes otra información que también puedes hacer, o sea, tomas esa data inicial y luego haces la acción que quieras hacer y tienes una medición final. Una tercera fuente de información, las encuestas de cultura, también, ¿no? En las encuestas de cultura tú puedes ver ciertas necesidades, ciertas fortalezas, ciertas oportunidades, y sobre esas oportunidades armas nuevamente. Tienes la medición inicial, armas tu plan y luego tienes una medición final, que son las encuestas, ¿no? Entonces, creo que por ahí se empieza, ¿ya? Porque claro, a veces toca construir la data, muchas veces no la tienes tan disponible, no está tan automatizada. Creo que ahora la tecnología nos está ayudando mucho en ese sentido, ¿no? Pero como bien decía, no es que yo voy a agarrar un aplicativo o no sé, un dispositivo, o sea, un tipo de medición, y esa medición o esos dashboards no le van a calzar a todas las empresas. Tú tienes que hacer un dashboard especial para esta empresa, con estas características, con esta población, con este plan, y irlo monitoreando para hacer los ajustes que puedas luego incluso extrapolarlo, ¿no? Si vas a agarrar de repente a una población y luego quieres hacerlo de manera más masiva a toda la organización, vas midiendo a ver qué tal te va, y a partir de ahí ya lo vas haciendo más masivo, por decir algo, ¿no? Claro, porque varía hasta por área dentro de la misma organización. O sea, bueno, a nosotros nos pasa, nosotros vemos todo eso que tiene que ver con clima laboral, generamos estos planes de acción a través de nuestro software. Y también detectamos que a veces en una misma empresa las áreas son muy diferentes porque una a lo mejor trabajan en terreno, las otras son más de administrativa, entonces también el perfil de personas que trabaja ahí también es muy diferente. Entonces es entretenido ver cómo eso puede ir variando, siendo que están, entre comillas, en el mismo ecosistema, ¿no es cierto? Claro, esta es como una familia, Diego. O sea, tú tienes la familia, los hermanos son distintos, entonces, pero están dentro de un sistema, es exactamente igual, ¿no? La organización es un sistema, y dentro de ese sistema, cada área representa también, ¿no? un punto o un integrante, mejor dicho, distinto, con su propia cultura, con sus propias características, con sus propios dolores también, ¿no? Entonces, creo que ese es el gran desafío, o sea, cómo hacer para poder hacer un plan o una estrategia que pueda tener el mayor impacto posible, ¿no? Y sí es posible y gradual para hacerlo sostenido, creo yo, ¿no? O sea, que se mantenga en el tiempo. Mira, yo creo que las empresas hoy en día cada vez son mucho más conscientes de esto también y lo vemos. O sea, yo creo que, como bien dices tú, como hemos comentado, ha habido una evolución tanto en las personas de mayor conciencia, y las empresas también están detectando esto. Hace algún tiempo estuve leyendo un informe que
desde el 2023 las empresas pronosticaban que en 5 años más la mayoría del presupuesto lo iban a gastar en temas de bienestar, clima laboral, fidelización de talento. Entonces, hay algo ahí, se muestra que efectivamente hay una necesidad, hay también una preocupación, y me gustaría conocer desde tu perspectiva, ¿cómo has visto tú esta evolución? O sea, si hablara, yo creo que el mejor ejemplo es como antes de pandemia, hace 5 años atrás, y cómo lo ves ahora, o sea, cómo lo has visto tú, ya sea trabajando como docente, como coach, y también en el rol que tiene hoy en día, cómo has visto esa evolución dentro de las mismas organizaciones. Sí, efectivamente. Yo creo que hubo un punto de quiebre con la pandemia y creo que ahora los roles de bienestar en general son más estratégicos. O sea, por mucho tiempo el bienestar estuvo relacionado con el soporte, ¿no? O sea, con más acciones o más actividades de soporte. Hoy creo que está migrando a una visión, a un enfoque más estratégico, ¿no? Porque hoy ya las organizaciones se dan cuenta de que cuando tú cuidas a las personas también dan su mejor versión y se comprometen contigo y te genera mucho a nivel de engagement, te genera mucho impacto a nivel de satisfacción en temas de cultura, una cultura mucho más fuerte. Y eso hace pues que tú quieras quedarte en lugar de irte a otro sitio, ¿no? O sea, si tú te sientes reconocido, valorado, cuidado, vas a dar lo mejor de ti. Y creo que eso es que las organizaciones, en general, veo que cada vez más organizaciones se están animando a tener roles estratégicos de gestión del bienestar. O sea, hoy ya se puede hablar de gestión del bienestar y la gestión implica todos estos factores, ¿no? Ver una estrategia, ver un monitoreo, ver aprendizajes, ver mediciones. Lo vemos en la cantidad de empresas, aplicativos y que están saliendo, por ejemplo, en temas de bienestar también, ¿no? Y nos toca, justamente como parte de la gestión del bienestar, nos toca ver qué empresa con qué oferta puede llegar a nuestra organización, ¿no? Porque muchas veces yo ahora veo, y me encanta realmente, veo empresas que se dedican a hacer toda una serie de actividades para los trabajadores, pero también tengo que pensar si mi organización está preparada para recibir toda esta gama de posibilidades que se presentan, ¿no? Ahora hay muchas empresas que hacen asistencia al empleado, ¿no? También, entonces, los programas de asistencia al empleado. Y eso está muy relacionado con qué necesidades tiene tu organización, ¿no? O sea, si tu organización, por ejemplo, tiene mucha movilidad de gente que viaja mucho o que va de un país a otro, entonces, bueno, de repente necesita pues este acompañamiento en trámites, por decir, que ahora hay empresas que lo hacen, ¿no? O si tienes muchos hijos pequeños y de repente quieres enfocarte en temas de apoyo, acompañamiento para el rol de madre-padre, también tienes opciones, ¿no? Creo que va a depender mucho de eso también. Y ahí va un poco también a un fenómeno que se ha estado viendo harto este año, al menos lo he escuchado harto, que es la personalización de la experiencia del colaborador. Así es. Como cada vez más ser mucho más cauteloso en los beneficios que se dan, porque como bien dices tú, hay una mixtura, o sea, ya entre géneros, entre generaciones, entre, no sé, estilos de vida, no todos tienen las mismas necesidades, entonces obviamente la oferta también que entrega la organización tiene que ser muy personalizada para cada persona, para que esa persona en particular sienta que está beneficiando su bienestar. Y ahí Así sería entretenido saber un poco, porque hemos hablado que el bienestar tiene muchas aristas, ¿no es cierto? La salud física, la mental, emocional, social, etcétera. ¿Tienes tú alguna dinámica en específico que, no sé, haya implementado, no sé, últimamente, en este año, que te gustaría compartir? Como que hayas sentido que hizo un impacto significativo en un equipo. Mira, yo creo que, a ver, en temas de bienestar realmente es un trabajo conjunto, ¿ya? Y por eso te digo que ahora la gestión del bienestar es estratégica. Por ejemplo, como tú bien dices, gestión del talento, por ejemplo, ¿no? Porque entonces creo que las iniciativas o en todo caso lo que yo he visto, lo que yo he vivido y lo que comparto es esta integración de diferentes roles, de equipos multifuncionarios,
¿no? De equipos multifuncionarios. O sea, por un lado tienes la parte asistencial a través de los médicos ocupacionales, de las asistentes sociales, tienes también la integración con todos los equipos de gestión del talento, tienes integración con las áreas de los business partners, por ejemplo, ¿no? Que también son los socios estratégicos dentro de la organización con cada área. Entonces, digamos que yo promuevo o en todo caso me animo a pensar que más allá de una acción concreta, son acciones integradas, en ver quiénes dentro de tu organización son tus aliados para que realmente haga lo que hagas, llegue a buen puerto, ¿no? Justo también todo el año pasado, mientras me capacitaba en estos temas, ya cuando se habla de estrategia, parte de la estrategia del bienestar tiene que ver con quiénes son mis aliados, ¿no? Dentro de la organización. Y yo puedo tener dentro de mis aliados al equipo asistencial, al equipo de data mining, porque claro, tengo que conocer a mi colaborador, entonces también tengo que entrar a ver la data, las tendencias, los grupos de interés, el equipo de investigación de mercados, que me permite también conocer, hacer encuestas, focus, entrevistas, ¿no? El equipo de comunicaciones, también importante, porque ellos me van a ayudar a comunicar de una manera estratégica también los planes que yo pueda hacer, ¿no? Entonces creo que ahí está la clave, eso es creo que lo que he aprendido este año y lo que veo, la tendencia que veo hoy por los diferentes foros, que además es otra cosa que me encanta, que hoy ya el bienestar ya tiene varios puntos de compartir, ¿no? Tiene diferentes lugares donde podemos intercambiar ideas, buenas experiencias. Hoy ya se habla de una integración de áreas, y con mucho soporte de los líderes. Eso creo que es clave. Más allá de una acción puntual, porque yo puedo hacer una fiesta, puedo entregar un regalo, pero si esto no está amarrado a algo más grande, probablemente no vas a tener el impacto que vas a querer y sobre todo a mediano y largo plazo, ¿no? Claro, Porque, o sea, tú sabes, el evento se va, la pasas bonito hoy, pero tienes todo un año donde igual vas a estar trabajando, ¿no? claro, o sea, ¿cuál es el foco? ¿Para qué tenemos una mesa de ping-pong si no sabemos cuál es el foco, qué bienestar está entregando? Oye, y muchas veces, claro, en empresas más grandes, corporativos de gran volumen, multinacionales, de repente es mucho más fácil, entre comillas, digo, hacer un plan de bienestar, ¿no es cierto? O un programa completo de bienestar. Pero cuando nos dirigimos a empresas medianas o pequeñas, de repente esto puede ser a lo mejor muy abrumador o no saber cómo comenzar. ¿Qué estrategia recomendaría ahí para este tipo de organizaciones que quieren también empezar a trabajar un poco en su bienestar y a lo mejor hacerlo con el menor recurso posible? ¿Cómo podrían iniciar en esto del bienestar organizacional? Sí, me encanta tu pregunta porque sí es un reto, es un desafío y porque creo que sí es posible, ¿ya? Y yo esto lo veo como la pirámide de necesidades, no sé si te acuerdas cuando hemos ido a la universidad, que la famosa pirámide de Maslow, ¿no? Donde te hablaba de las necesidades primarias y eso. Yo creo que lo primero que hay que hacer, y esto es algo que yo recomendaría al menos para las empresas que recién están empezando, es preocúpate de que lo básico funcione bien, que tus procesos básicos funcionen bien, porque eso también le da bienestar al colaborador. O sea, imagínate una empresa donde tú no sabes si te van a pagar, cuándo te van a pagar, si te van a pagar completo, si te van a pagar completo. O sea, eso también te genera estrés. Sí. ¿No? Entonces, preocúpate de eso, preocúpate que tu primer bloque o que tu primer paso de bienestar sea asegurar la excelencia o asegurar de que funcione bien esta primera base de la pirámide, que es lo más básico, lo más higiénico, lo que necesita para ir ya en un segundo nivel, ¿no? Y en un segundo nivel ya empezamos a construir relaciones, empezamos a ver espacios seguros, espacios psicológicamente seguros. Y acá hay algo clave, en que también lo he visto en mi experiencia, es la importancia de que el líder empiece a tener un proceso de autoconocimiento y de autocuidado. Porque claro, o sea, el primer referente en un equipo es el líder.
y probablemente tú no tengas todos los recursos para poder hacer una gran estrategia de bienestar, pero si estás en un equipo chiquito donde tienes a un líder que te puede guiar, que te puede escuchar, que te puede retar, que también te puede contener ante posibles errores, entonces también estás haciendo bienestar. Y ahí yo he tenido experiencias de líderes que realmente cuando han empezado procesos de transformación, ellos mismos se han dado cuenta de que sí es posible liderar de una manera humana. Y humana, y cuando digo humano me refiero a todo lo que implica ser humano, a todas las emociones que te van a habitar, a todos los desafíos que te van a venir. Y creo que esa, por ejemplo, es una buena forma de hacer bienestar en pequeñas y medianas empresas, que los líderes empiecen a tomar conciencia y que tomen liderazgos conscientes, ¿no? Que sepan desde qué lugar están potenciando a su equipo. Y ya luego vienen otras actividades más, o sea, yo te diría temas de reconocimiento. Y también en reconocimiento, muchas veces no se trata de hacer grandes inversiones, o sea, el reconocimiento basta con, si tienes un equipo de 20 personas, pues te paras con las 20 personas, paras un ratito y felicitas a alguien que ha hecho un buen trabajo o a un equipo que ha logrado hacer un proyecto de manera satisfactoria. O sea, solamente el hecho de reconocer y que toda la organización que es chiquita aplauda y abrace y celebre con las personas también es bienestar. Sí, muchas veces estamos en esta carrera, en este automático, en el día a día, y damos por hecho todas estas cosas. Entonces, es difícil cuando las organizaciones, si bien quieren implementarlo en la cultura, a veces no nos damos cuenta de que con cosas tan simples, o como dices tú, actos tan simples, podemos igual fomentar ese bienestar. Yo creo que ahí el consejo está en que también los líderes hagan parte de la cultura el bienestar, o sea, que como bien dices tú, que sea parte del núcleo. Finalmente los líderes son quienes son las personas a las cuales dentro de una organización yo me puedo sostener, o sea, son quienes, como bien dices tú, me van a dar los ámbitos de mejora, me van a dar el feedback, me puedo sostener también para aprender, para saber un poco más qué está pasando conmigo. Y creo que si esas personas de una u otra forma no son conscientes de ellos mismos o de su propio bienestar, difícilmente pueden Así acompañar es, a otros. Es tal un cual. poco Y el otra cosa mensaje. que también me parece súper importante, y bueno, ya a un nivel más elevado del bienestar, es el tema de la corresponsabilidad. Ya, yo es algo que de verdad siempre promuevo, y es que cada persona tiene que hacerse cargo de su bienestar, porque muchas veces pones tu bienestar en manos de la empresa o del líder, y no es así, ¿no? O sea, la responsabilidad de la empresa es darte las herramientas, ponerte todas las posibilidades, y tu responsabilidad como colaborador es tomarlas de manera responsable y incorporarlas en tu vida, porque al final esas herramientas te acompañan no solamente en tu trabajo, también te acompañan en tu casa, con tu familia, con tus amigos, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? O sea, es algo tan simple como que si se te está dando una oportunidad para, no sé, para alguna actividad puntual, tómalo. Y si no vas a poder, avisa. O sea, cosas tan sencillas, ¿no? Y eso es parte de la responsabilidad, ¿no? Claro, pero también se necesita un cambio de mentalidad ahí. Yo creo que es muy importante lo que dices tú. Porque, Claro, y ahí es básico el líder, por eso te digo, o sea, ahí el líder es el que promueve estos espacios, ¿no? Donde también puedes cuestionar a las personas, o sea, porque el líder no solamente te va a dar todo bonito, también te puede cuestionar, desafiar y hacer la corresponsabilidad. Yo creo que la corresponsabilidad del bienestar es súper importante y es algo a lo que creo yo que debiéramos aspirar todas las empresas y todas las personas que estamos, digamos, metidas en este rubro, ¿no? sí, y ahí también la importancia de crear este entorno de confianza, porque también es importante eso, o sea, que Sí, exista la confianza para dar y recibir feedback, que exista esa así confianza es. para decir que no a ciertas cosas y de manera, de todas las maneras. O sea, hoy en día a lo mejor las empresas no son tan jerárquicas como antes, pero aún así, muchas veces no está esa confianza como de quien lidera el equipo
o que yo pueda hablar un poco más de mis cosas personales, de lo que siento, de lo que no siento, de las cosas que quiero. Y de repente también nos cuesta a las personas en general poder hablar a lo mejor qué me está Sí, sucediendo, ¿no es sí. cierto?, en mi vida personal, por ejemplo, con mi jefatura o con el líder de equipo. Entonces, muchas veces también ahí en la invitación, yo creo que tanto a los líderes como a las personas, de generar ese espacio de confianza, porque finalmente, si nos podemos pensar, pasamos el mayor tiempo de nuestra vida en el trabajo, entonces tiene que ser un espacio donde también yo me sienta parte, ¿no es Claro, cierto? por eso hace un rato comentábamos este concepto de seguridad psicológica, ¿no? Que ya también es algo de lo que se está hablando y que tiene que ver justamente con eso, con la posibilidad de ser auténticos, de ser vulnerables, de poder también ver hasta dónde puedo llegar, hasta dónde no, y como tú dices, crear ese ámbito de confianza, ¿no? Es verdad que hay empresas que tienen ya mayores presupuestos por ejemplo, este tema de dar asesorías psicológicas, que ya muchas empresas lo están haciendo, y más desde la pandemia, porque la pandemia disparó muchos casos de salud mental, permiten que el colaborador pueda tener espacios de contención, ¿no? De manera confidencial, ¿no? Y creo que ese es algo súper importante hoy y algo que sinceramente me alegra mucho ver en cada vez más empresas. Yo veo cada vez más empresas implementando programas de salud mental y de acompañamientos psicológicos, porque dan la posibilidad a las personas de ser contenidos, ¿no? Creo que algo que nos impactó muchísimo en la pandemia fue esta posibilidad de poder buscar dónde descansar, dónde llorar, dónde, no sé, o sea, Sí. todas las emociones nos pasaron, ¿no? Y muchas personas se la pasaron solas. Entonces también imagínate no tener al menos esta posibilidad de hablar, ¿no? Y eso es algo que sí veo en general, ¿no? Que hay mucha necesidad de ser escuchados. Mm. Entonces, bueno, por ahí también hay estrategias que se hacen al respecto, ¿no? Y el acompañamiento psicológico es una de ellas. Sí, me imagino que también es todo un desafío más para, en este caso, corporativos, donde tiene una dotación gigante de personas, de repente, ¿cómo escuchamos a cada una de esas personas? Entonces, y ahí viene también, como bien dices tú, esa bajada comunicacional, tanto de los líderes, de todos los que participan, o sea que no solamente la responsabilidad recaiga en el área de personas, ¿no es cierto? O el área de people, como le llaman, o gestión de personas, toda esa responsabilidad, sino que yo creo que lo hacen todos quienes forman parte de la organización. Oye, Lu, ya estamos casi cerrando ya este capítulo. Y nosotros en UMAIN tenemos un lema, que es construir un futuro del trabajo más humano. Me gustaría saber cómo podríamos construir un futuro del trabajo más humano, desde tu perspectiva. Sí, tanto que yo creo que somos más humanos o generamos esta comunidad o futuro del trabajo más humano cuando somos más auténticos. Y en ese sentido, yo apuesto mucho por la gestión emocional, porque sobre todo, bueno, ahora creo que se ve cada vez menos, pero en nuestras generaciones o mayores, había mucho miedo, ¿no? A emociones, se etiquetaron muchas emociones, las emociones positivas, las emociones negativas, las emociones buenas, las emociones malas, y creo que ahí, por ejemplo, el saberte humano y aceptarte humano y el aceptarte con aquellas emociones o con aquellas cosas de ti que no te gustan tampoco, porque todos tenemos cosas que no nos gustan, o todos transitamos emociones que no nos gustan, pero que son parte de estar vivo, ¿no? Y eso lo llevamos a los diferentes espacios en los que habitamos, ¿no? Hoy ya sabemos que somos seres integrales y que no, ese lema, yo no sé si se dice en Chile, pero acá decía, no, yo mis problemas los dejo en mi casa y llego Claro. a trabajar, como si pudiéramos disociarnos de esa manera, ¿no? Y no es real, o sea, tú vas con tus dolores, con tus necesidades de familiares, vas a tu trabajo y también de repente van a haber algunos momentos donde te va a costar concentrarte porque, claro, tienes toda una carga, ¿no? Carga mental, carga emocional. Y va a ser lo mismo de regreso. O sea, cuando llegas a tu casa, probablemente llegues cargado mentalmente, emocionalmente. Entonces, construimos espacios más humanos cuando nos reconocemos más humanos. Y para reconocernos más humanos,
necesitamos vernos, necesitamos tomar conciencia, necesitamos aceptarnos y también confiar en que vamos a transitarlo de la mejor manera y sí preocuparnos por obtener recursos que nos permitan transitarlos de una manera sana, nutritiva. Ni buena, ni mala, ni positiva, ni negativa, nutritiva, porque a veces también vamos a transitar por la tristeza, también vamos a transitar por la rabia, la cólera, la frustración, y es parte de. Y si lo extrapolamos a empresas, también es lo mismo, como decías tú, la empresa también es un ser vivo en sí, es un sistema que está ahí, que también siente, piensa, y también pasan cosas, como bien dices tú, no son ni buenas ni malas, sino que son, y muchas veces también son necesarias para seguir avanzando y seguir creciendo. Así es. Bueno, con esta última pregunta ya cerramos. Me gustaría saber si hay algún libro, película, video, podcast o herramienta que te gustaría recomendar a nuestra audiencia para aprender un poquito más sobre el bienestar organizacional o el bienestar personal. ¿Tiene alguna herramienta que nos pueda compartir? A ver, hay dos libros que yo los tomo mucho como referencia y hay uno de inspiración, que es el de El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, que realmente es un librazo. O sea, yo lo recomiendo porque es inspirador, ¿no? Es de este psiquiatra que estuvo en los campos de concentración y donde realmente puedes sentir la desesperación que significa que te despojen de todo, ¿no? Pero de lo que no te van a despojar nunca es del alma, ¿no? Y tu alma tiene un bien mayor, un anhelo mayor. Entonces, creo que eso nos ayuda, bueno, a mí particularmente cuando lo leí, me llevó a otro nivel de expansión, esa es la palabra, ¿ya? De expansión. Y como todo en la vida tiene que aterrizarse, porque claro, no podemos quedar eternamente en la expansión. Otro libro que me ha encantado, que lo he leído hace poco y que de hecho me ha ayudado, es el de Hábitos Atómicos. Que buenazo, mira, gracias a eso, yo te voy a contar una anécdota, porque yo me cuesta tomar agua, ¿ya? Y yo sé que me ayuda. Entonces, con ese libro realmente pude empezar a tener ciertas rutinas, ¿no? Porque claro, con el primer libro te inspiras, vuelas, te emocionas y con el segundo vas A lo concreto. Y además, este libro te dice algo muy bonito, que es que pequeños cambios repetitivos te hacen las grandes transformaciones, ¿no? O sea, esta es la típica de que, oye, mira, no puedo, no sé, quiero hacer dieta, pareciera la típica, porque creo que a todos nos pasa en todos los países, ¿no? O sea, de repente no se trata de hacer un cambio tan radical, a menos que sea un tema de diagnóstico de una enfermedad. Pero si no lo es, si quieres empezar simplemente otro estilo y tener calidad de vida, de repente ir sacando ciertas cositas o incorporando ciertas cosas a tu rutina. Entonces, de repente, si tienes, no sé, si necesitas tomar agua, bueno, ponte el vasito cerca. Ayúdate, ¿no? O sea, ese tipo de cosas te dice el libro. Entonces, y es muy ameno, muy concreto, como tú decías. Entonces, creo que ahí están los dos libros, ¿no? Uno para que te inspires y otro para que aterrices y vayas a lo concreto diario, porque tiene que ser diario, sostenido. Y las dos películas de Pixar, Inside Out, Intensamente, también los recomiendo porque es una maravilla. Las dos películas son una maravilla de cómo realmente hacer las paces con tus emociones. Y creo que eso lo llevas a todos los ámbitos de tu vida. Así que además que la pasan bien, se entretienen, se ríen y claro, y también hasta lloras en la película. Sí, yo soy uno de los que lloró en el cine, así que lo admito. Yo creo que los adultos lo sentíamos más que los niños. Sí, sí. Más sentido. No, sí. Y ahí, bueno, a lo mejor yo me voy a estar aquí colando a las recomendaciones, pero hace poco vi la película El robot salvaje. Ay, no lo he visto, me han hablado. Hermosa. Hermosa, o sea, yo no soy padre aún, pero me imagino que para los que son padres van a llorar más que yo en el cine, así que también muy recomendada para conectar con eso. Bueno, lo he visto, así que la veré. Ya, qué buena. Bueno, Lourdes, primero agradecerte por haber asistido. Al fin logramos conectar para grabar este capítulo. Te agradezco también haber compartido toda tu experiencia. Sé que en este rato no hablamos quizás de todo lo que podríamos haber conversado. Me hubiera quedado mucho rato más. Y nada,
más que invitada para próximas ocasiones. Gracias por haber asistido, espero que también lo hayas pasado muy bien. Y bueno, invitar a todas las personas que sigan escuchando este podcast, Humanízate, y también siguiéndonos ahí en todas las redes sociales para que también puedan seguir viendo y construyendo un futuro del trabajo más humano. Muchas gracias. Qué lindo. Muchísimas gracias, Diego. De verdad que encantada de conversar contigo. También muy contenta y me da mucha satisfacción poder compartir la experiencia y espero que sea de utilidad para las personas. Gracias. Ahí despidámonos de todos. Chao, chao. Chao.